Vamos a comenzar. No- Aquí tenemos la interfaz en donde nos muestra acá los app assets, las intenciones, entidades, dominios predeterminados. Tenemos otras opciones como patrones, características y poder revisar algunas expresiones que tenemos por acá. Empecemos las intenciones. Entonces en las intenciones tenemos por default una que es none, ninguna. Entonces aquí podemos crear intenciones. Entonces empezamos a crear acá y pues vamos a comenzar acá, pero necesito primero construir un esqueleto que son las intenciones y el ejemplo que son las expresiones. Vamos a crear el primero, entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, ejemplo, purchase ticket, o sea, comprar ticket. Entonces, una vez que generamos la intención, volvemos atrás y podemos crear otra. Y podemos indicar, por ejemplo, que sea list destination, como para detectar el cliente o usuario nos pide ubicar algunos destinos donde podamos llevar los boletos. Entonces las intenciones en este momento pues tienen 0 ejemplos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos acá, nos dice que no tenemos patrones para poder entrenar en alguna. Vamos a hacer un ejemplo de cómo un usuario compraría ticket. Por ejemplo, quiero comprar un pasaje. Se puede como una expresión, pero por ejemplo, quiero viajar a, por ejemplo, a cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, o también nos puede indicar, por ejemplo, necesito adquirir un ticket. Son lenguajes muy particulares, pero nos puede indicar que ya tenemos 3 ejemplos o expresiones para esta intención. Hacemos lo mismo para list destination. Por ejemplo, podemos colocar acá que un usuario, por ejemplo, diga qué destinos hay disponibles o en disponibilidad. Por ejemplo, también podría decir, eh, por ejemplo, qué opciones tengo en la costa sur, costa atlántica. Son expresiones que se pueden validar. También, por ejemplo, tenemos alguien, alguien por ejemplo, que diga qué destinos tienes con montaña, ¿verdad? O sea, esas son expresiones que nosotros podemos crear directamente. Y entonces, estos son expresiones o ejemplos que son los más probables que un usuario pueda preguntar. Muy bien, ahora sí ya habilitaron aquí el botón de entrenar. Esperamos unos segundos ahí mientras carga. Dice que el entrenamiento está completo. Y luego pues vamos a poder, por ejemplo, testear. Por ejemplo, yo quiero comprar un ticket. Si nosotros ingresamos esto, entonces vemos que no tenemos ni un caso literalmente. Eh, exactamente. Entonces, por ejemplo, quiero comprar un tiquete, es la intención es comprar ticket 0.9, o sea, la intención es hasta 1, es decir, que casi tenemos el 91% de probabilidades que esta pregunta es similar a una de las intenciones que nosotros colocamos. Por ejemplo, quiero viajar, se va muy relativamente al
destino que quiero viajar. Entonces, la intención se basa directamente, no tiene que ser directamente la pregunta similar, pero tiene que tener la intención, la expresión, tiene que ser casi similar la intención que se tiene, aunque la frase no sea totalmente igual. Esta es la manera más elemental de cómo funciona Luis. Se generan intenciones que son representativas para el dominio del negocio y ejemplos que nosotros podemos ingresar, muchísimos más ejemplos y seguir entrenando el modelo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros estamos testeando y escribimos, por ejemplo, vamos a colocar una en donde en realidad no tenemos ninguna, ninguna de las intenciones? Entonces, puede detectar alguna de las opciones o algún modelo, pero la probabilidad es muy baja. Entonces, elige la que considera un poquito más viable, pero nos damos cuenta que es un porcentaje bajo porque no hemos ingresado una intención similar. Entonces, lo mejor es entrar a la intención y colocar lo que es una nueva intención. Entonces, puede ser cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Pero esa es la intención o expresión de cómo podemos trabajar. Pues esta es la manera de cómo se trabaja y cómo se entrena lo que es Luis. Entonces, una vez que lo entrenamos, lo que podemos hacer es publicar este modelo. Entonces, lo publicamos en Production Slot. Ahora, si quiero que esto empiece a atender a los usuarios finales o a las aplicaciones que van a consumir esto, pues le damos y lo publicamos en Production. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto en la parte de Manage para poder consumir a través de API REST. Tenemos el Authoring Resource, pero también necesitamos un Prediction Resource, alguien que pague las cuentas para que esto ya empiece a surgir como producciones, como predicciones. Entonces agregamos a un cuadro y podemos crear lo que es una predicción, solo que en este caso pues ya es pagado. Regresamos a nuestro resource group, vamos a adherir acá un recurso de Luis desde el language underline y lo creamos. Vamos a crear el recurso de predicción y le colocamos algún nombre, predicción, la zona nuevamente, inclusive aquí ya tenemos ya un poquito más de zonas. Y pues aquí tenemos la posibilidad también de crear una gratis, ¿verdad? Y pues solamente que la versión gratuita pues tiene un límite, ¿verdad? Entonces lo creamos y una vez que el recurso se genera pues ya vamos a poder configurar desde Microsoft Azure para poder consumir esto como una API de tipo REST. Que el recurso ya se generó y pues ya podemos empezar como referencia de una API de Luis. Y por supuesto tenemos el combo acá de free.
Inge, agradezco ahí el tiempo y pues esperando que en realidad podamos comprender y analizar lo que es Luis, que en realidad es bastante competitivo y necesitamos poder utilizarlo realmente. Es una herramienta de la inteligencia artificial que es bastante idónea y bastante fácil y práctica en su uso.